Pensé que empacar las cosas de mi exmujer sería el último paso para cerrar ese capítulo de mi vida, hasta que su hermana dijo algo que ningún hombre espera oír. De repente, nada de mi pasado tenía sentido y nada de mi futuro parecía igual. No estaba preparado para la verdad que se escondía tras sus palabras, ni para lo que despertaría en mí. Hola, soy Michael, y esto es True Turns, historias reales que nunca olvidarás. Me llamo Mike Turner. Tengo 33 años y nací y crecí en Columbus, Ohio. Trabajo como técnico de climatización, principalmente haciendo turnos largos y atendiendo llamadas de emergencia. No es un trabajo glamuroso, pero es honesto y me permite pagar las facturas. He vivido en la misma casa de 2 pisos en Oak Ridge Drive durante los últimos 6 años. Al principio, me parecía demasiado grande para mí solo. Luego, cuando me casé, por fin la sentí como un hogar. Después del divorcio, volvió a convertirse en paredes y muebles. Nada más. Hoy volví a entrar en esa casa con un único propósito: empaquetar las últimas cosas de mi exmujer, Emily. No fue una ruptura dramática, sin gritos, sin platos rotos, solo dos personas que dejaron de ser un equipo mucho antes de admitirlo. Aún así, empaquetar la vida de alguien en cajas pesa más que las propias cajas. Empecé por el armario del dormitorio. Su ropa aún olía a su perfume, débilmente, pero reconocible. La doblé con cuidado, aunque una parte de mí sabía que ella no habría hecho lo mismo con la mía. Luego empaqueté sus libros, sus marcos de fotos, sus joyas que ni siquiera le gustaba llevar. Cada objeto me traía a la memoria un año diferente de nuestro matrimonio. Y ninguno de esos recuerdos encajaba con el silencio de la casa vacía. Alrededor del mediodía sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, vi a Kate, la hermana menor de Emily. Llevaba 2 tazas de café y una mirada que estaba entre nerviosa y preocupada. Mamá me dijo que hoy ibas a hacer las maletas, dijo. Pensé que no deberías hacerlo solo. No quería compañía, pero no tenía fuerzas para discutir. Asentí y me hice a un lado. Trabajamos en silencio durante un rato. Me pasó cajas vacías, dobló mantas, limpió el polvo de las estanterías. Se movía por la casa como alguien que la conocía bien, pero que llevaba mucho tiempo sin entrar en ella. Notaba que intentaba no mirarme demasiado, y yo intentaba no mirarla en absoluto. Cuando por fin llegamos al último cajón del dormitorio, algo cambió en el ambiente. Quizá fuera la irrevocabilidad del momento. Quizá fuera el silencio. Quizá fuera el hecho de que ese cajón aún contenía las pequeñas cosas que Emily siempre se olvidaba de llevarse. Gomas para el pelo, recibos, bálsamos labiales, notas aleatorias, los restos de una vida. Cogí el cajón y lo vacié con cuidado en una caja. Kate estaba detrás de mí. Podía oír su respiración entrecortada y temblorosa, como la de alguien que está en punto de decir algo que no debería. Y entonces lo hizo. Siempre quise estar en su lugar. Me quedé paralizada. La caja se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Por un momento, pensé que había oído mal. Me volví para mirar a Kate. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de confesar. Tragó saliva con dificultad. No quería decir que no debería haberlo dicho, pero las palabras ya estaban ahí, flotando en el aire y cambiándolo todo. No sabía qué decir, ni siquiera sabía qué pensar. Me quedé allí de pie, mirándola, sintiendo el peso de una frase que no debería haber sido pronunciada. Kate dio un paso atrás y se tapó la boca con la mano. Lo siento, Mike. Se me escapó. No debería haber estado aquí. Antes de que pudiera responder, cogió su abrigo y salió corriendo de la habitación. La puerta principal se cerró un momento después, dejando la casa aún más silenciosa que antes. Me quedé en medio del dormitorio, rodeado de cajas a medio hacer, y por primera vez desde el divorcio sentí algo más que entumecimiento. No sabía qué significaba. No sabía qué pasaría después. Pero había una cosa que tenía clara. Nada en mi vida iba a seguir igual después de ese día. Durante los 2 días siguientes, la casa se sintió aún más vacía que antes. No porque las cosas de Emily casi hubieran desaparecido, sino porque las palabras de Kate seguían resonando en cada habitación.
Intenté trabajar turnos más largos. Intenté estar fuera de casa el mayor tiempo posible, pero no sirvió de nada. Cada vez que volvía a casa, veía ese momento de nuevo. Su rostro pálido, su respiración temblorosa y esa única frase que no encajaba en una vida normal. La tercera mañana, mientras revisaba las herramientas en la parte trasera de mi camioneta antes de salir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Kate. Emily me pidió que recogiera las cajas hoy. ¿Puedo pasar a las 4 a.m.? No me quedaré mucho tiempo. Su mensaje era breve, educado, pero cargaba con el peso de todo lo que no se había dicho. Le respondí con un simple, vale. No pude concentrarme en todo el día. Se me caían los tornillos, medía mal los conductos y me salté el almuerzo sin darme cuenta. No sabía si estaba enfadado con Kate, confundido o algo peor. Curioso. Y la curiosidad me asustaba más que su confesión. A las 4 en punto, su coche entró en mi camino de entrada. Salió lentamente, como si temiera que el suelo se rompiera bajo sus pies. Llevaba un jersey gris, vaqueros y el pelo recogido. Sencilla, tranquila, casi demasiado tranquila. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondí. Nos quedamos quietos durante unos segundos. Ella sostenía las llaves como si fueran algo detrás de lo que esconderse. Me aparté y ella entró con cuidado, como alguien que entra en una iglesia. Las cajas estaban apiladas en el pasillo. Se agachó para coger la más ligera, pero la detuve. Yo las cogeré, le dije. No pasa nada. No, repetí. Yo las cogeré. Las soltó al instante. No porque la caja fuera pesada, sino porque entendió que yo necesitaba espacio, aunque no supiera cómo pedirlo. Llevé las 2 primeras cajas fuera mientras ella esperaba junto a la puerta. Cuando volví a entrar a por la tercera, finalmente habló. Mike, ¿podemos hablar un momento? No quería hacerlo, pero evitarlo me parecía peor. Sí, dije, podemos hablar. Kate se sentó en el borde del sofá y cruzó las manos sobre el regazo. No quería decir lo que dije, comenzó. No así. Me salió mal. Entonces, ¿qué querías decir? Le pregunté. Inhaló lentamente, como si se preparara para bucear. Quería decir que siempre me gustó cómo la tratabas, incluso cuando ella dejó de apreciarlo. Fuiste constante, fuiste leal, te esforzaste más que nadie que conozco. Sus ojos no estaban llenos de nostalgia ni romanticismo, solo de verdad, cruda e incómoda. Tú veías nuestro matrimonio desde fuera, dije. No era perfecto. Emily no era feliz. Y yo tampoco. Por eso precisamente dije demasiado, respondió Kate en voz baja. Te vi llevar la relación tú solo durante años y no pude decir nada. No quería traicionar a mi hermana, pero tampoco quería que pensaras que ella se fue porque tú no eras suficiente. Eras más que suficiente. La honestidad en su voz me impactó más que su confesión de hace 2 días. No estoy buscando nada, continuó. No de ti, no ahora mismo. Solo estoy cansada de fingir que no veía lo mucho que le dabas a alguien que había dejado de corresponderte. No sabía qué decir, no porque sus palabras me dolieran, porque me parecían reales, demasiado reales. No estoy enfadado contigo, Kate, dije finalmente. Ella me miró sorprendida. Solo estaba impactado. No me lo esperaba. No de ti. Lo sé, susurró. Yo misma me sorprendo. Afuera, el viento empujaba las hojas por el camino de entrada. Adentro, la casa se sentía más cálida de lo que había estado en meses. Después de un largo silencio, me miró directamente. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Cuándo supiste que tu matrimonio había terminado? La pregunta era sincera, no intrusiva. Lo pensé por un momento. El año pasado, dije en voz baja. Cuando me di cuenta de que estaba haciendo todo solo, cuando dejé de sentirme como su pareja y comencé a sentirme como su responsabilidad. Después de eso solo fue cuestión de tiempo. Kate asintió con la cabeza sin juzgar, solo con comprensión. Apoyó los codos en las rodillas y se frotó las palmas de las manos. No creo que Emily te entendiera nunca, dijo. No como alguien debería entender a la persona con la que está. No es culpa suya, respondí.
Ambos cambiamos, y el cambio no es el final, dijo, pero la falta de voluntad para intentarlo sí lo es. Por un momento me pregunté cuánto tiempo llevaba queriendo decir esas cosas. Semanas, meses, años. Se levantó lentamente. Debería irme. De verdad, Mike, pero por favor no pienses que estoy intentando sustituirla. No es así. Solo se detuvo a mitad de la frase. Su voz se suavizó. Solo me preocupo por ti más de lo que debería. Y no sé cómo dejar de hacerlo. No era una confesión, no era una súplica, era una verdad que ya no podía soportar sola. La acompañé hasta la puerta. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Si necesitas ayuda con cualquier cosa llámame. No volveré a decir nada que no deba decir. Esbozó una pequeña sonrisa cansada. Asentí. Conduce con cuidado, le dije. Cuando se cerró la puerta, la casa no parecía vacía, parecía en pausa, como si algo hubiera cambiado de lugar. Aunque aún no entendía qué era, y por primera vez desde que Emily se marchó, me senté en el sofá y respiré sin sentir que el aire fuera demasiado enrarecido. No sabía qué vendría después, pero sabía que, fuera lo que fuera, no sería el silencio en el que había vivido durante tanto tiempo. Los días después de que Kate recogiera las cajas fueron diferentes, no más ligeros, ni necesariamente más fáciles, solo diferentes. La casa seguía estando en silencio, pero ya no se sentía sofocante. Quizás era porque los últimos recuerdos de Emily habían desaparecido. O quizás era porque alguien finalmente había dicho en voz alta las cosas que nadie se había atrevido a decir. Al final de la semana, volví a mi rutina. Trabajos de climatización, largos viajes en coche por la ciudad, paradas para tomar café en la gasolinera, volver a casa para comer las sobras y silencio. Pero ese silencio no se sentía como soledad, se sentía como espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio al que ya no le tenía miedo. Una noche, cuando llegué a la entrada de mi casa después de un turno nocturno, vi un coche familiar aparcado cerca de la acera. Era el de Kate. Estaba sentada dentro, con el motor apagado, la cabeza apoyada en el reposacabezas, como si estuviera debatiéndose entre marcharse o llamar a la puerta. Me acerqué a la ventanilla del conductor y la golpeé ligeramente. Ella se sobresaltó, luego soltó una risa nerviosa y la bajó. Hola, dijo. Lo siento, sé que esto parece raro. Un poco, admití. ¿Estás bien? Exhaló lentamente y salió del coche, abrazándose los brazos para protegerse del aire frío. Te he traído la cena, dijo, levantando una bolsa de comida para llevar. La última vez mencionaste que apenas comes los días de trabajo. Estaba cerca y no sé. Pensé que quizá te vendría bien algo caliente. Fue un gesto sencillo, atento, humano, y por un momento olvidé que era la hermana de mi exmujer. No tenías por qué hacerlo, le dije. Lo sé, respondió, pero quería hacerlo. Dentro nos sentamos a la pequeña mesa del comedor. Abrí los recipientes. Pollo asado, puré de patatas, pan caliente. No era comida rápida, ni grasienta ni barata. Era algo casero de un pequeño local que me gustaba, pero al que rara vez tenía tiempo de ir. ¿Te acordabas de lo que pedía? Le pregunté. Ella se encogió ligeramente de hombros. Siempre pedías lo mismo. Era difícil no recordarlo. Comimos en silencio durante un rato. El silencio entre nosotros ya no resultaba incómodo. Era como si dos personas compartieran el mismo cansancio. Al cabo de un rato, ella miró a su alrededor y se fijó en las estanterías vacías, en los espacios en blanco donde antes colgaban fotos. Esto parece diferente, dijo. Es diferente, respondí. Quizá para mejor. Ella asintió lentamente. Me alegro de que te lo merezcas. Algo en su voz me hizo levantar la vista. Tenía la misma expresión que cuando hablamos hace unos días. Abierta, cautelosa, como si estuviera ocultando una verdad que no quería permanecer oculta. Kate, dije, todavía no sé qué hacer con todo lo que me has contado. Ella bajó la mirada. No tienes que hacer nada. Lo sé, pero no era nada. Respiró hondo, con calma y serenidad. Mike, no estoy tratando de presionarte para nada.
No estoy tratando de apresurar nada. Solo que me preocupo por ti y no quiero que pienses que solo aparecí porque Emily necesitaba algo. Dudé. Las palabras eran amables, pero me llegaron al alma. No pensaba eso, dije. Sinceramente, no esperaba que estuvieras tanto por aquí. Ella sonrió levemente. Yo tampoco lo esperaba. Después de cenar, empaqueté las sobras y ella lavó los envases de comida para llevar sin que yo se lo pidiera. Limpió la encimera, barrió algunas migas y se movió por la cocina con una familiaridad que me sorprendió. No tienes que limpiar, le dije. Lo sé, respondió de nuevo, pero me siento mejor ayudando que quedándome ahí parada. Cuando terminó, se apoyó en la encimera, con las manos aún húmedas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Sí. Cuando estabas con Emily, ¿alguna vez te sentiste visto? La pregunta no era acusatoria. No pretendía reabrir viejas heridas. Era algo más profundo, algo reflexivo. Me tomé un momento. Al principio a veces lo admitía, pero después no. Sentía que vivía junto a ella, no con ella. Ella asintió con la cabeza, con los ojos suavizados por la comprensión. Eso es lo que pensaba, susurró. Lo veía suceder y no sabía cómo ayudaros a ninguno de los dos. Se acercó, no demasiado, pero lo suficiente para que sintiera el calor de su presencia. Te veo, Mike, dijo en voz baja. No al hombre que se divorció, no al hombre que trabaja demasiado, solo a ti. No sé cuánto tiempo estuve allí procesando sus palabras, pero sabía que eran las más sinceras que nadie me había dicho en años. Cuando finalmente cogió su abrigo, dudó en la puerta. ¿Puedo pasarme mañana?, preguntó con delicadeza. No para hablar de nada serio. Quizá podríamos ir juntos a comprar o dar un paseo. Algo normal. Sí, dije sin pensar. Me gustaría. Ella sonrió, esta vez con una sonrisa sincera, y salió a la noche. Cuando se cerró la puerta, me di cuenta de que algo había cambiado de nuevo. Lentamente, en silencio, con naturalidad, no me estaba enamorando. No estaba sustituyendo a nadie. Por fin me estaba dejando ver. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, no por el trabajo ni por la alarma, sino porque mi mente no se calmaba. Kate y yo habíamos acordado ir juntos a comprar comida alrededor del mediodía. Nada serio, nada cargado de significado. Sin embargo, me parecía el plan más humano que había hecho en meses. Algo normal, algo sencillo, algo en lo que no tenía que fingir. Pasé la mañana limpiando la casa. No porque a Kate le importara el desorden, había visto cosas mucho peores, sino porque, por primera vez desde el divorcio, quería que la casa pareciera que alguien vivía allí. A las 11:30, recibí un mensaje de ella. Salgo enseguida. ¿Necesitas algo antes de que llegue? Le respondí, no, estoy bien. Nos vemos en un rato. Cuando su coche entró en el camino de acceso, salió sonriendo amablemente. El tipo de sonrisa que significa, estoy aquí, pero no me entrometeré. Fuimos en coche a la tienda y todo el trayecto me pareció natural. Ella echó algunas cosas más al carrito. Pensó que necesitaba detergente de verdad, especias, una sartén adecuada, verduras frescas en lugar de comidas congeladas. Pequeñas cosas que me hicieron darme cuenta de lo descuidada que estaba mi vida. De vuelta en casa, descargamos la compra en la cocina. Ella colocó todo con cuidado, llenando los espacios vacíos y los armarios que llevaban semanas medio vacíos. Me pareció extrañamente simbólico. Después de comer, le dije que Emily pasaría más tarde a recoger sus últimos documentos. La expresión de Kate cambió al instante, suavizándose con empatía, no con celos. ¿Quieres que me quede hasta que se vaya?, preguntó. No, le dije que no hacía falta, que debía ocuparme yo mismo de eso. Ella lo aceptó sin discutir. Siempre respetó los límites más que nadie que yo conociera. Cuando finalmente se marchó, la casa no quedó en silencio. Aún resonaba el eco de su presencia, la tranquila comodidad que aportaba allá donde iba. No sabía cómo describir ese sentimiento, pero lo sentía en lo más profundo de mi pecho. Hacia las 4, llegó Emily.
No llamó a la puerta. Nunca llamaba a la puerta. Simplemente entró con la misma familiaridad que siempre había tenido cuando estábamos casados, aunque esa familiaridad ya no le pertenecía. Miró alrededor del salón, examinando las estanterías y los muebles. «Has cambiado cosas», dijo con tono seco. «Sí, solo estoy haciendo espacio», respondí. «¿Para qué?», preguntó con tono más agudo, aunque intentó ocultarlo. «Para mí», dije. Ella asintió con la cabeza, fingiendo que no le molestaba, aunque yo la conocía lo suficientemente bien como para saber que sí le molestaba. Emily no estaba enfadada porque quisiera volver conmigo. Estaba enfadada porque ya no tenía control sobre el lugar que antes dominaba. Recogió sus documentos, los hojeó y luego me miró. «Pareces diferente», dijo. «Quizás lo sea». Entrecerró los ojos, estudiándome. ¿Alguien te está ayudando con todo esto? ¿O de repente has aprendido a cuidar de ti misma después de que me fuera? Ahí estaba, el tono cortante. Siempre se deslizaba en las conversaciones sin querer. «No me he adaptado. Estoy bien, Emily», dije con calma. «Eso es todo». Dudó y luego miró hacia la cocina. «Kate ha estado por aquí, ¿verdad?». No respondí de inmediato. Me ayudó con las cajas. Finalmente dije, «Eso es todo». Emily soltó una breve y amarga risa. «Por supuesto que lo hizo. Siempre se preocupó más por tus sentimientos que por los míos». No era cierto, pero no la corregí. No tenía sentido volver a abrir viejas heridas. Tras un tenso silencio, se dirigió a la puerta. «Espero que encuentres lo que estás buscando», dijo en voz baja. Hizo una pausa y luego añadió algo más suave, inesperadamente sincero. «Espero que sea mejor que lo que teníamos al final». Luego se marchó. La puerta se cerró con un clic y de repente, todo el peso de los últimos años se me quitó de encima. No de forma dramática ni explosiva, simplemente desapareció. El tipo de alivio que se siente después de exhalar por fin el aire que has estado conteniendo durante demasiado tiempo. Me senté en los escalones de la entrada y dejé que el aire fresco de la noche calmara mis pensamientos. Unos minutos más tarde, un coche familiar dobló la esquina. Era el de Kate. Conducía despacio, como si no estuviera segura de si era buena idea parar, pero cuando me vio sentado fuera, entró en el camino de acceso. Salió con cautela. «¿Va todo bien?». «Sí», respondí. Emily vino y se fue. Kate asintió, entendiendo más por mi tono que por mis palabras. Se sentó a mi lado en los escalones sin preguntar. Durante un rato no hablamos. Solo observamos cómo el sol comenzaba a ponerse, pintando la calle con una suave luz naranja. Entonces ella habló, con voz tranquila pero firme. «No quiero quitarle nada de su vida, Mike. No quiero ocupar un lugar que le pertenece a otra persona». «No lo estás», le dije. «Ella salió de mi vida mucho antes de que tú entraras en ella». Kate me miró, buscando algo. No era tranquilidad, ni una invitación, solo honestidad. «No quiero ser un error», susurró. «No lo eres», respondí al instante, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Se le cortó un poco la respiración, como si no esperara que la respuesta fuera tan fácil. «Tú no planeaste nada de esto», dijo. «Lo sé, y nunca quise hacerle daño». «Lo sé». Bajó la mirada hacia sus manos, retorciendo un hilo suelto de su manga. «Entonces, ¿qué estamos haciendo?», preguntó en voz baja. «Estoy averiguándolo», dije. «Pero creo que, por primera vez en mucho tiempo, algo me parece bien». No sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Eso fue suficiente. Nos quedamos allí sentados hasta que el cielo se oscureció, sin etiquetas, sin decisiones, solo dos personas que habían sobrevivido a diferentes tipos de desengaños amorosos, por fin encontrando la tranquilidad en la compañía del otro. Por primera vez, no me sentí culpable. Por primera vez, no sentí que estuviera traicionando a nadie. Por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, la vida me estaba dando una segunda oportunidad. La primavera llegó lentamente ese año, no con colores vivos ni brisas cálidas, sino con pequeños cambios casi invisibles. La nieve se derritió antes. Las mañanas se sentían menos pesadas. Empecé a despertarme antes de que sonara el despertador. No por ansiedad,
sino porque la vida finalmente se sentía como algo a lo que quería enfrentarme en lugar de huir de ella. Habían pasado meses desde la tarde en que Emily pasó por la casa. Mes desde que el último vestigio de nuestra antigua vida había sido retirado de las estanterías, los cajones y las paredes. Lo que me sorprendió fue lo natural que fue todo después. No hubo cambios drásticos, ni declaraciones repentinas, ni decisiones precipitadas. Solo pasos lentos y constantes hacia algo más saludable. Kate y yo nunca tuvimos una gran conversación sobre lo que éramos. No nos precipitamos en nada. No definimos cada momento. Pero la vida tiene una forma de mostrarte lo que importa sin pedir permiso. Algunos días ella se pasaba con la cena. Otros días yo la ayudaba a mover muebles o arreglar algo en su apartamento. Los fines de semana se convirtieron poco a poco en desayunos compartidos, compras en el supermercado, paseos por el río, pequeñas escapadas fuera de la ciudad. No era un romance en el sentido dramático. Era comodidad, honestidad y la tranquila facilidad de dos personas que dejaron de fingir. A principios del verano, mi casa ya no parecía un lugar de recuerdos. Parecía un lugar habitado. Mi sofá por fin tenía los cojines que había elegido Kate. Había nuevas plantas junto a las ventanas. La cocina tenía especias y utensilios de cocina de verdad, en lugar de los básicos de soltero en los que yo confiaba. Ella no se estaba mudando, todavía no, pero su presencia llenaba los espacios que mi divorcio había dejado vacíos. Un sábado por la mañana, mientras repintaba una vieja silla de madera que llevaba meses queriendo arreglar, oí su coche aparcar. Se acercó con dos limonadas y una bolsa de sándwiches para el desayuno. «Ya estás empezando temprano otra vez», dijo, mientras me daba uno. «Intento terminar antes de que haga demasiado calor», respondí. Se sentó en los escalones del porche y me observó pintar con una sonrisa que decía que disfrutaba más de estar allí que de que terminara la silla. Después de un momento dijo, «Sabes, ahora eres diferente, diferente para bien o para mal, diferente en libertad», dijo, como alguien que había dejado de encogerse para encajar en una vida que no le correspondía. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran en mí. Entonces dije algo que no había dicho en voz alta a nadie. No me di cuenta de lo infeliz que era hasta que dejé de serlo. Ella asintió con complicidad. Desayunamos, hablamos de cosas sin importancia, hicimos planes para la tarde. Todo parecía natural, como si las piezas de nuestras vidas hubieran encontrado silenciosamente la manera de encajar. Más tarde ese mismo día, fuimos en coche a un pequeño lago a las afueras de la ciudad. Paseamos por la orilla, con el aire cálido y tranquilo. Ella recogió piedras lisas y las lanzó al agua, sin conseguir que rebotaran cada vez. Yo la tomé el pelo por ello y ella me dio un codazo con el hombro, riéndose. De vuelta al coche, se detuvo de repente. «Quiero preguntarte algo», dijo. Seriamente, pero con calma. «¿Qué es? ¿Estás realmente preparado para empezar algo serio conmigo?» No a la sombra de Emily, sin culpa, sin confusión, solo tú y yo, avanzando juntos. No había miedo en su voz, ni presión, solo una pregunta que se había ganado el derecho a hacer. No necesité tiempo para pensar. «Sí», dije, «estoy listo». Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. No era de emoción ni de triunfo, solo de alivio, como si hubiera estado cargando con esa pregunta durante un tiempo, pero hubiera esperado hasta el momento adecuado para plantearla. Cuando volvimos a mi casa, no se apresuró a marcharse. Me ayudó a terminar de pintar la silla, riéndose cuando, sin querer, se manchó los vaqueros con una raya de pintura blanca. Cuando terminamos, el sol se estaba poniendo. Se quedó a mi lado, mirando la silla como si fuera algún tipo de logro. «Queda bien», dijo. «Sí, queda bien». Estuve de acuerdo, pero ya no estaba mirando la silla. Ella se giró, vio mi expresión y se acercó, sin dramatismo, sin vacilar, solo lo suficiente para que yo pudiera poner mi mano suavemente sobre su espalda. No había nada complicado en ese momento. Ni culpa, ni dudas, ni comparaciones con nada del pasado. Simplemente se sentía bien, real, merecido. El verano pasó con la misma tranquilidad.
A principios de otoño se lo contamos a sus padres y luego a algunos amigos cercanos. Emily se enteró al final, y aunque no se puso en contacto conmigo directamente, supe por la familia que lo había aceptado. No con elegancia, ni con alegría, sino con la comprensión de que su historia conmigo ya había terminado mucho antes de que Kate y yo encontráramos nuestro lugar en la vida del otro. Kate nunca intentó ocupar el lugar de Emily. No fingió que el pasado no existía. No borró nada. Simplemente ayudó a construir algo nuevo a mi lado. Una tarde, cuando las hojas se estaban volviendo amarillas y el aire comenzaba a enfriarse, nos sentamos juntos en el porche. Miré la silla recién pintada a nuestro lado, la que habíamos terminado ese día junto al lago. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y dijo en voz baja, ¿ves? Al fin y al cabo, algunos lugares realmente me estaban esperando. La rodeé con mi brazo, la acerqué a mí y sentí una paz que había olvidado que existía. No quedaban sombras, ni asuntos pendientes, ni ecos persistentes de una vida que se había desmoronado. Solo un hombre que había aprendido a respirar de nuevo y una mujer que había decidido quedarse a su lado. No porque quisiera sustituir a nadie, sino porque por fin había espacio para que algo bueno creciera. Y lo hizo de forma completamente silenciosa y honesta.